lo que yo posteé. Ya. Oh. Ana ayuda a músicos a entender y cuidar el instrumento más importante que tienen, que es su propio cuerpo, para que se convierta en el mejor aliado de su interpretación. Ella es fisioterapeuta y posturóloga especializada en prevención de lesiones y optimización del rendimiento en músicos y artistas escénicos. Ella es directora del Centro de Prevención en Artes Escénicas en Barcelona y autora de los libros Cómo vivir sin dolor si eres músico, Deja de dañarte, y recientemente que ha publicado su último libro que se llama 30 tips para tocar más y lesionarte menos, un manual esencial para músicos exigentes que quieren rendir y tocar sin dolor. Estoy muy feliz de que Ana nos acompañe en esta tarde y nos hable de este tema tan importante, tan interesante y por lo menos aquí en Santo Domingo muy poco aún abordado. Entonces vamos a darle un aplauso. Ana, aquí te presento a los estudiantes de clarinete del Conservatorio Nacional de Música. También está presente uno de los profesores también y director del festival, Roberto Medina. También están uno de los invitados de Colombia que nos acompaña, Carlos González y John Embus, que creo que salió. Y bueno, aquí estamos, te cedo la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, perfecto. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una presentación de lo que es mi intervención en los músicos clarinetistas y después haremos un trabajo de preguntas. Así que voy a primero a trabajar con esto que os comentaba y vamos allá. Entonces, ahora voy a compartiros mi pantalla para que podáis ver eh, la presentación. Ahí, listo. Ahí. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar explicando lo que es el trabajo diario que realizo. Ayudar a músicos ha sido para mí mi principal vocación, porque veo que hay una falta de estudios a nivel de conservatorio, a nivel de cuando estás estudiando el instrumento, parece que solo sea el instrumento, pero ese instrumento es tocado por un ser humano y ese ser humano necesita a veces un apoyo de entender qué le está pasando al cuerpo, de cómo gestionar mejor sus tensiones, el movimiento y espero, deseo que con esta charla tengáis un poquito más de sabiduría sobre vosotros mismos, ya que si el instrumento principal que sois vosotros no funciona, costará más que el instrumento musical tire. Así que muchas gracias por la invitación y empezamos. Abro el campo de la postura principalmente. Estamos centrados en una embocadura, pero no es solo eso. Hablaré de unos puntos clave que es la postura en sedestación, la postura de pie, el apoyo del pulgar y también hablaré de las consecuencias que esto tiene a nivel de sonido y a nivel de embocadura. Para ello me centraré en unas partes claves, que será la columna del aire, la colocación de la pelvis, el trabajo que hace el diafragma y la musculatura accesoria al mismo, la pinza de apoyo precisa que os estaba hablando del pulgar y este sellado de la embocadura. Aquí, por ejemplo, veis a una paciente que he tenido en consulta, al cual os hablaré después como caso clínico, que veis como característica que está sujetando el clarinete un poquito ladeado. Si veis aquí un poquito que está en inclinación hacia la derecha, y esto que nosotros nos podemos centrar como posición que puede estar alterada y a nivel solo del sellado, pues esto implica no solamente este sellado, sino vamos a ver qué ocurre a nivel de hombro, de codo y sobre todo de respiración y si podemos hacer algo desde la parte más anatómica y biomecánica, que es a la que me dedico. Aquí os he puesto unos ejemplos muy sencillos de comparar al instrumentista de pie o sentado y
sí que os quiero dar pues la noticia importante que si nos planteamos la parte más básica, que es preguntarnos, bueno, pues ¿hay alguna razón por la cual deberíamos de asesorar a nuestro paciente o en este caso a nuestro alumno, ¿no? Que estáis aquí como alumnos, si es mejor tocar sentado o de pie? Anatómicamente podemos decir que es mucho más complicado la gestión de las presiones por la disposición que tiene el diafragma en relación con el suelo pélvico, que ahora hablaremos también de él, estando sentados. Se invierte muchísima más energía ya solo por la gestión de la posición del cuerpo y además es más complicada la gestión del aire. Entonces, si tuviésemos que elegir cómo toco, sentado o de pie, os diría mejor de pie, tanto por la columna del aire como por la gestión de las presiones. Después, estando sentados, vamos a ver qué influencia tiene esto de estar sentados con la columna del aire y también del tipo de silla que estamos usando, porque esto va a afectar a un ángulo muy concreto que es de la colocación diafragmática. Para ello tenemos que saber dónde está colocada el diafragma y qué relación tiene con las otras estructuras. Está claro que cuando tocamos de pie, a lo mejor parece que nos puede costar más por la posición de los brazos. Se pueden cansar más los brazos o podríamos pensar que hay más gasto energético, pero no es así. Es la columna biomecánica, la columna de la espalda, se gestiona muchísimo mejor estando de pie. Otra cosa es que gestionemos mal el estar de pie. Por ejemplo, las rodillas en extensión causan tensión en la zona lumbar. Si estamos parados en el piso y notamos que las rodillas tienden a ir hacia atrás, mecánicamente, esto influye negativamente a la columna del aire porque está bloqueando la parte de atrás del diafragma y el peso va más atrás que no delante. Puede ser que seamos un poco laxos, que nos cueste mantener de pie sin bloquear las rodillas. Entonces es que nos falta fuerza en los cuádriceps, ¿m? Y nos falta fuerza y tono en la zona abdominal. Es decir, que no tenemos que pensar en es que yo estoy más cómodo en, sino pensar cómo puedo hacer que mi cuerpo esté más cómodo en esta situación determinada. Entonces, cambiar este chip nos va a hacer alargar la vida musical, mejorar nuestra calidad de vida, no solo la musical, y estar más atentos a lo que nuestro cuerpo nos está comentando diariamente. Nuestro cuerpo no deja de comunicarse con nosotros. Entonces, si a la molestia, al dolor, lo atacamos como, vaya hombre, ya me está tocando las narices, hablando un poco mal, este dolor, ¿no? Aquí decimos esto, tocar las narices. Entonces, no pensamos así cuando lo enfocamos de la manera que biomecánicamente nos está dando una alarma el cuerpo y nos está diciendo, ojo, estás haciendo algo que podrías hacer mejor. Entonces, estás gestionando mal tus presiones, estás gestionando mal tu peso. Es una alarma, es una señal. Lo tenemos que ver así para poder aprender. Entonces, si comparamos igualmente diferentes tipos de sillas o taburetes, fijaros, si tuviésemos que elegir un taburete bajo o una silla un poquito más alta, pues sí, una silla un poco más alta, claro está. ¿Puedo estar mal sentado igualmente con una silla que tiene respaldo? Evidentemente, aquí os he puesto como un ejemplo. ¿Puedo estar igualmente mal sentado en una silla que no tiene respaldo? Sí, si me tiro demasiado hacia atrás. ¿Eso quiere decir que tengo que estar quieto, parado y sin moverme? No, claro, la expresión es muy buena para poder gestionar el movimiento porque cuanto más movimiento tengamos, tanto estando de pie como estando sentados, va a mejorar que no haya tanto desgaste muscular y energético. Nos cuesta más estar parados, sí. Ahora bien, ¿qué tanto por ciento del tiempo estoy en una posición que no es correcta? ¿Estar así tirado para atrás es correcto? No, porque la columna del aire le va a costar más. Ahora, si lo puedo hacer en un movimiento expresivo que estoy viendo que va muy bien para todo lo que es la musicalidad, perfecto. Ahora, tendríamos que plantearnos seriamente, ¿yo soy una persona
que gesticulo mucho y que me dejo llevar por la emoción de la música, ojo, cuidado, porque entonces sí que puede ser que por la expresión estés intentando pues hacer un movimiento que te sale del alma, tirar hacia atrás, pero ostras, tirar hacia atrás no te conviene. Entonces, cuidado con el tema de la expresión. Qué buena que es la expresión. Bueno, vamos a mirarla también, que no esté en contra de un movimiento que a ti te condicione a nivel de digitación. Igualmente, si nos inclinamos demasiado hacia adelante, estamos cerrando en exceso la parte anterior del diafragma y estamos inclinando hacia adelante el cuello, con lo cual ni lo uno ni lo otro va a ser correcto. Y aquí en ninguno de los casos he hablado de arneses ni de apoyos. Esto lo hablaré después. Ahora estoy solo hablando de lo que es la columna del aire en relación con el tronco y la pelvis. Porque sí que tiene relación el diafragma con el suelo pélvico, que es la musculatura de abajo que funciona como un amortiguador, y lo vamos a ver a continuación. Me gustaría explicaros a nivel de tórax, que es la parte más importante del cuerpo. El tórax, donde están las costillas colocadas, repito, es la zona más importante del cuerpo. Dentro del tórax están todos los órganos vitales que tenemos que proteger. Está el corazón, el pulmón, el hígado, el estómago, mayor parte del riñón, el páncreas, el bazo. Con lo cual, esta zona protegida por las costillas es importante que se mantenga en una posición correcta. Y además, debajo está el diafragma. Fijaros que si miramos la foto que os he puesto aquí a la izquierda, los pulmones están aquí donde estoy con el cursor. Mirar aquí, lo que os estoy señalando es el pezón y dos costillas hacia abajo, donde acaba el esternón, acaba el pulmón. El pulmón no llega hasta abajo del todo, porque esta pieza tan importante que os estoy señalando aquí, que ocupa toda la zona derecha baja del tórax y un tercio de la zona izquierda del tórax, zona derecha y zona izquierda, más en la zona derecha, ¿qué es? El hígado. Con lo cual, aquí en el hígado tenemos un reservorio de 1,5 litros de sangre que necesita de la acción del diafragma que baja y lo aprieta literalmente para hacer que esta sangre pueda rendir y pueda ser expulsada a través de todo el organismo. Con lo cual, el diafragma no es un punto, es un músculo que en forma de cúpula se agarra tanto a las costillas de atrás y nos da la vuelta a 360 grados en forma de paraguas, en forma de cúpula. Y fijaros dónde empieza, en la parte anterior, justo debajo, en una costilla solamente de lo que es el pezón, con lo cual el diafragma va a estar aquí arriba y cuando inspiramos tiene todo el recorrido hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 costillas va a bajar, ¡fum! Se va a quedar lo más plano posible y va a hacer este achafamiento, este aplastamiento al hígado tan necesario para la circulación. Igual va a aplastar también el estómago que necesita de este movimiento para poder hacer la digestión y controlar la hernia posible de hiato que nos puede ocasionar problemas de acidez. Y esto ocurre si el diafragma no funciona correctamente. Con lo cual, imagen que os tiene que quedar en la cabeza, diafragma en forma de cúpula, se inserta en la zona de las lumbares del pecho, del esternón y por todas las costillas, las últimas costillas, para hacer una forma de abanico en forma de cúpula paraguas. La zona de arriba, ¿quién es el responsable de mover las costillas de arriba? Hay dos músculos muy importantes en el cuello, que es el escaleno anterior y el escaleno medio, que mueven la primera costilla y el escaleno posterior que mueve la segunda costilla. Con lo cual os estoy diciendo que el diafragma mueve los pulmones al inspirar. Hay otros músculos que están en medio de las costillas para abrir las costillas y que solo los músculos del cuello van a mover la primera y la segunda costilla. Muy necesarias cuando tenéis que hacer una inspiración muy rápida. Entonces, cuando hacéis estas inspiraciones tan rápidas, si estos músculos los tenéis tensos,
vigilar porque estamos haciendo demasiado esfuerzo. ¿Y qué va a pasar? Que estos músculos van a ayudar a que la costilla suba, sí, pero luego va a haber una restricción de esta movilidad. Con lo cual, si estamos haciendo inspiraciones cortas y rápidas, va a haber demasiada actividad en estos músculos, nos va a quedar la musculatura del cuello demasiado rígida y va a impedir que luego el tórax se pueda mover correctamente. Bueno, Ana, pero es que yo tengo que hacer estas inspiraciones, me podéis decir, inspiraciones rápidas. Ok, vale. Entonces, ¿qué vas a hacer antes? Vas a hacer movilizaciones de cuello mientras tomas el aire para relajar esta musculatura. Este es el mejor ejercicio que podéis hacer. Mover la cabeza diciendo que no mientras inspiráis lentamente y sirve para aflojar esta musculatura para que después tenga muchísimo más fuelle. Esto es otra fotografía preciosa que os quiero enseñar porque merece la alegría saber esta disposición concreta. El corazón está a expensas de la movilidad del diafragma y el corazón se une al esternón y al cuello. ¿Qué quiere decir? Que el peso del diafragma, del corazón y los pulmones lo une a las cervicales, unos ligamentos que tenéis aquí marcados en verde, igual que del pecho. Si vosotros estáis haciendo una respiración son cortas y os acostumbráis a hacer estas respiraciones más cortas y no le dejáis tiempo ni espacio al pulmón para respirar suave y lentamente cuando no estáis tocando, ¿qué ocurre? Que les vais dando cada vez más peso a estos ligamentos, cada vez os cuesta más mantener la espalda erguida, porque estos ligamentos van traccionando hacia abajo. Igual os digo del diafragma, mirar la curva tan grande que tiene, como os comentaba. Todo esto tiene que bajar hasta L3, la lumbar número 3, bajar y subir, bajar y subir. Este es el trabajo inspiratorio y expiratorio. Aquí una relación, os he puesto una imagen real de lo que es el corazón con los pulmones. El pulmón es el órgano que necesita más espacio de todo el cuerpo. Entonces, dejarle este espacio, no os achiquéis, no cerrar los hombros, abrir los hombros para que esto pueda moverse. Chicos, chicas, jóvenes, escuchar esto con atención. Si no le dejáis suficiente espacio al pulmón, estáis aplastando literalmente al corazón. Respirar con amplitud magnifica el espacio del pulmón, favorece a la contracción del corazón. Nos hacemos unas 120.000 veces contracciones diarias cardíacas y 22.000 respiraciones pulmonares. Estos dos movimientos tienen que ir acorde, tienen que ir bailando. Si en la postura del cierre estáis aplastando literalmente la presión que ofrece el pulmón en el corazón, os estáis quitando años de vida, porque el corazón necesita energía para latir. Si no lo puede hacer con facilidad, gastará más energía, con lo cual respirar es vida. Aquí también os he puesto una imagen para que entendamos la abertura que necesita el diafragma para que pueda pasar el esófago y que pueda pasar esto que es el estómago. Con lo cual, si te mantenéis también una postura cerrada, estáis cerrando tanto este orificio, que es el paso del esófago a el estómago, a través del diafragma, esto es el diafragma, y este otro orificio, que es el orificio de la vena cava. Cuando inspiráis, este orificio se abre y cuando soltáis el aire, este orificio se cierra por las fibras, la disposición de las fibras que tiene el diafragma. Si os quedáis con una postura cerrada, impedís que este orificio se pueda abrir bien. Lo que estáis impidiendo es que la sangre de retorno de la extremidad inferior vuelva correctamente al corazón, con lo cual una respiración que no es libre en una posición abierta os está haciendo una mala circulación. ¿Y por qué nos importa esto? Porque los músculos de todo el cuerpo funcionan con sangre, sangre de calidad,
con oxígeno que tiene que alimentar nuestros músculos, los de los dedos, para digitar, sí o sí. Si estamos haciendo que la respiración sea difícil por una postura cerrada, estamos impidiendo todo esto, con lo cual nos conviene también una postura bien colocada para poder tener una buena oxigenación en los músculos de la digitación de las manos. También nos conviene una buena respiración para poder tener una buena digestión. Estos ligamentos que tenéis aquí, los ligamentos frénicos cólicos, son los que se agarran literalmente al diafragma, con lo cual cada vez que respiráis estáis haciendo un masaje en el intestino y este masaje favorece la digestión y todo esto queda desfavorecido con una postura cerrada de respiración. Vamos al suelo pélvico. Suelo pélvico es esta musculatura que nos cierra la columna vertebral por debajo a la altura de la pelvis y está en relación directa con el diafragma. El diafragma que baja a la hora de hacer la inspiración tiene que tener un efecto de rebote en la zona pélvica, que es esta musculatura que os he puesto aquí a la izquierda. En función de cómo colocamos la espalda, al respirar, vamos a tener más o menos presión en la zona abdominal. Va a hacer que la barriga, la zona del transverso del abdomen, se abulte, se abombe. La zona de las cervicales y la zona de las lumbares se va a arquear de una mala forma, con lo cual lo que está haciendo es una presión en la zona más púbica y nos puede ocasionar esto problemas para ir al baño y también problemas de hernias inguinales, con lo cual una buena colocación nos va a favorecer a muchísimas cosas, además de tener una buena columna del aire para poder dirigir el sonido donde yo quiera. Este es un caso clínico real. Fijaros la influencia que puede tener el cambio de embocadura en la proyección de la cabeza. Entonces, esta paciente me explicaba que hubo un cambio de técnica por un cambio de profesor. Si comparáis la imagen de la izquierda con la imagen de la derecha, veréis que el ángulo que queda entre la boquilla y la mandíbula es diferente. Veremos también que la distancia es diferente y fijaros en la distancia del cuello. Fijaros en que la lengua va a tener mucho más espacio en esta posición que en esta. Aquí estoy trabajando de una manera mucho más activa. Por lo tanto, si queréis tener una lengua ágil en la cual se pueda mover rápido, vamos a tener también en cuenta que la musculatura del cuello no solo es la lengua está agarrada al hioides que está aquí y que forma parte de un anillo y que lo que ocurre en la parte anterior tiene que ver con la parte posterior y dependo de ello para poder articular bien. Vamos a pasar ahora a los apoyos de la mano derecha. Aquí tenéis un elemento ergonómico de una paciente que había tenido problemas de dolor en la sujeción del instrumento, en la articulación de la base del pulgar. Normalmente cuando compramos el instrumento lo tenemos de una forma que no podemos elegir el tipo de apoyo. Y aquí os he colocado diferentes elementos ergonómicos para evitar esta colocación. Esta colocación que tenéis aquí a la derecha induce a que sí o sí tenga que hacer un tipo de agarre en el cual el dedo pueda quedar en extensión. También forma parte de una pinza. Cuando nosotros agarramos un vaso, un bolígrafo, algo redondo, no lo hacemos en esta posición de extensión, lo hacemos en redondo, con lo cual todo lo que salga de la parte redonda de la articulación no va a ser anatómicamente estable, con lo cual me va a aumentar el tono muscular del dedo, de la mano, del antebrazo, del bíceps, del hombro, del cuello y en consecuencia de la digitación de la lengua y del picato. Entonces, ¿qué estamos intentando decir aquí? Yo os animo a que si os tenéis que comprar un instrumento, lo ideal sería que este apoyo no estuviera y que lo pongamos a la altura, aunque solo sean 2-3 milímetros, ideal para nuestra mano, porque nuestra mano es diferente si yo la tengo pues unos dedos más largos, unos dedos más cortos, unos dedos más gorditos.
y es diferente mi mano de la mano del compañero. Con lo cual, lo ideal sería que estos apoyos en los dedos, primero que no fueran de metal ni planos, fueran más redonditos, como estos que os estoy presentando aquí, que pueden ser estos dos modelos u otros. Y que además fueran a la altura ideal para mi mano y que me ayudara a un agarre muchísimo más fisiológico. Luego, hablando de los tipos de arnés, hay arneses que son más de hombro y otros que son más de cuello. Idealmente, para no tirar de cuello cuando estamos cansados, serían de hombro, aunque la verdad es que en los pacientes que tengo en consulta, tengo de todo. Hay pacientes que usan el de cuello y pueden mantener una columna muy erguida porque la mantienen haciendo ejercicios de tonificación. Y esto tiene muchísimo que ver con el tipo de apoyo que están usando en la mano. Pensar que estamos trabajando con cadenas musculares, no trabajamos con grupos de músculos separados. Lo que pasa en la mano influye en el cuello, lo que pasa en el cuello influye en la mano. El ángulo con el que estáis cerrando la mano puede llegar a aumentar el tono del antebrazo y activar un pectoral y hacer que os sintáis un poquito más incómodos, aunque como estamos acostumbrados a tocar, pues venga, no me doy cuenta. Pero si nos analizamos y os animo a que lo hagáis sin agarrar el instrumento y moviendo los brazos, agarrando un vaso, por ejemplo, notaréis cómo puede llegar a cambiar este tono muscular en función de la colocación. Esto es un ejercicio que ahora podemos hacer todos juntos cuando acabe la presentación para sentir esta diferencia de tono muscular y el agarre tan importante que para mí es trabajar con una cadena cerrada. No es lo mismo comparar, por ejemplo, un músico en que a veces está en contacto con el instrumento y a veces no, con lo cual toda la cadena del brazo y el movimiento en algún momento puede quedar libre, sino que aquí es un agarre fijo que depende de la colocación del hombro y que llega la tensión hasta el dedo pulgar. Esto que tenéis aquí es una imagen de uno de mis libros en el cual os invita a que os midáis, ya sea con un ángulo o ya sea con los dedos o ya sea con un folio de papel, para saber más o menos los ángulos que tenéis en este espacio entre costillas bajas. Yo estoy trabajando con músicos en consulta que tienen 15 grados de movimiento. Sobre todo lo veo en instrumentos de viento madera, que es diferente a lo que hace la técnica de viento metal. Curiosamente, los músicos de viento madera que tengo en consulta tienen el ángulo muchísimo más cerrado. Significa que están activando más oblicuos superiores, que tiran más de la zona superior. Cuando el ángulo fisiológico que deberíamos de tener para tener una buena abertura de diafragma y que pueda bajar y que pueda abrirse ese pulmón y que pueda oxigenar, serían de 75 grados. Esto se puede trabajar con ejercicios de flexibilización, con terapia manual, pero para que tengamos una idea, si podemos colocar los dedos en la zona baja del esternón, si nos cabe un dedo es demasiado poco, si nos cabe dos también, si nos cabe tres ya estamos un poco mejor. Ideal que nos cupieran 4 dedos, la distancia de 4 dedos, o si no lo miráis con el ángulo de un folio de papel que son 90 grados. Ejercicios básicos para poder colocar la espalda de una manera lo más ergonómica posible. Colocaros en una pared y empezar a mover el brazo y notar si el hombro se desengancha de la pared. Tenéis aquí a la izquierda una imagen global en la cual está dividida en dos. La que tenéis más a la izquierda es la de la parte incorrecta del movimiento. Cuando levanto el brazo y estiro el codo, el hombro se desplaza de la pared. En cambio, ¿qué tal si yo empiezo a aprender que el movimiento del brazo puede ser independiente al hombro? Eso hará que cuando agarréis el instrumento los hombros no vayan hacia adelante, sino que se encargue la musculatura subescapular, la musculatura interna
de la escápula romboides, por ejemplo, es un músculo potente que está ahí para activar, subescapular también, gran dorsal, la musculatura que trabaja la espalda es una musculatura que tiene que agarrarme el peso de la escápula y sujetándome el peso de la escápula, el brazo queda muchísimo más libre de peso. Y este ejercicio es un ejercicio que es de propiocepción, de saber cómo lo estoy haciendo para ir practicando que cuando llegue la hora de agarrar el instrumento lo pueda hacer correctamente. O también lo podéis hacer en la esquina de una pared, saber si puedo tirar el hombro atrás y adelante sin que esta zona donde está colocada la flecha se separe al tirar el brazo adelante de la pared. Lo puedo hacer separando o no separando. Me conviene aprender no separando para que sea la escápula la que esté trabajando. Otro ejercicio que podemos hacer es el de colocarnos dos manos, una arriba y otra abajo, y aprender a levantarnos, podemos inclinarnos más, sin que estas manos se aplasten. Es decir, la superficie de las manos tiene que quedar intacta, me inclino hacia adelante y me levanto. Y este espacio debería de conservarse cuando estáis también tocando. Y este espacio es el que ahora mismo os podíais evaluar para saber si la silla en la que estáis sentados es una silla en la que favorece que este ángulo y esta distancia sea la correcta o no, por el contrario, os la cierra, como hemos visto antes, como estaba tocando la imagen de este músico que estaba en sedestación y inclinándose hacia delante. Como resumen, os digo que acomodar la silla a la postura es lo ideal y no al revés. Si tengo una silla baja, tiene que ser alta. Si tengo una silla que me induce a tirarme para atrás, tengo que buscar una silla que me induzca a tirarme hacia adelante o cambiar aspectos de la silla, una almohada o, por ejemplo, ponerle un poquito de alza a la pata de atrás. La silla no tiene que ser un inconveniente, la podemos adaptar. También, como resumen, respirar con la importancia que tiene en global, en la vida, con los ejemplos que os he dicho de la digestión, del hígado, de la circulación, ¿sí? Después, punto número 3, que haya coherencia a la hora de la expulsión del aire. Si tengo que estar con una columna recta, pensar en que el suelo pélvico hace de amortiguador y que la zona del transverso del abdomen es la que se tiene que activar para que yo pueda soltar el aire. Si estoy muy hacia atrás, no me va a ir bien para expulsar porque la columna del aire va a estar en inclinación o curvada. La pinza del pulgar que tenga sentido, que sea lo más fisiológica posible. Si veis que el pulgar queda muy por debajo, y es muy diferente el agarre que estáis teniendo en la posición de agarre de un vaso comparado con el agarre que estáis teniendo con el instrumento, es que algo no cuadra, estáis forzando esa articulación y más tarde o más temprano acabará por doler, porque no es una articulación que esté preparada para sujetar peso, está preparada para agarrar en forma de pinza. Cuando pidáis ayuda, cuando tenéis que pedir ayuda, cuando notéis tensión, cuando notéis dolor o cuando notéis incomodidad. Tenéis que ser músicos inconformistas en este sentido. Es decir, que cuando os moleste algo, pensar, no, si me molesta es una señal de alarma que está teniendo mi cuerpo y me está avisando. Tengo que escucharlo y tengo que tener ojos en los oídos y oídos en los ojos. Cuando algo no suena bien, tengo que parar y mirar, a ver, ¿qué he hecho mal a nivel postural? Y al revés. Es decir, cuando vosotros os sintáis mal, tenéis que pensar que la música no puede salir bien, porque si yo no vibro, la música tampoco va a vibrar conmigo. Por lo tanto, el cuerpo te avisa y lo que tienes que hacer es escucharlo simplemente sus señales porque son muy sabias. Y al final de la charla, antes de pasar a las preguntas y a la parte práctica, estos son los libros que os recomiendo. Sobre todo este, que es el de 30 tips para tocar más y lesionarte menos, porque va con material
audiovisual y tenéis unos códigos QR para descargaros los vídeos que he preparado para que tengáis calentamientos, estiramientos, postura en sedestación, respiración, estiramientos también de lengua. O sea, es las dudas que he ido recogiendo durante todos estos años y que podéis tener a vuestro alcance porque son las dudas que os van a salvar de que tengáis después una vida musical larga. Así que si os parece bien, lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas y me decís si podemos hacer un poquito de práctica ahora. Perfectamente, sí, vamos a hacer sí, una sesión de preguntas y luego podemos pasar a la parte práctica. Tenemos 15 minutos todavía, o sea que 16 da tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la maestra? Adelante. ¿Qué ejercicio sugiere que debemos hacer los músicos? Como habló de, como habló de que si no, o sea, porque habló de que si estábamos de pie y nos conectaban, queríamos fortalecer los cuadros. O sea, como, ¿qué ejercicio nos sugiere para que podamos? ¿La escuchado? Sí, he entendido que me preguntaba específicamente que si tenía molestias a la hora de estar de pie, que qué ejercicio les recomendaba. ¿Es eso? No, yo creo que ella dice, como clarinetista, ¿cuál ejercicio recomiendas a nivel, de forma general? ¿Hay algún ejercicio que digas, esto es un buen ejercicio para clarinetistas, por ejemplo? ¿Pero para qué? Para mantenerse de pie, para mantenerte sentado, para tener buena bocadura, para tener digitación en los dedos, para tener flexibilidad, o sea, ¿para qué? Cuando usted hablaba de el estar parado con relación a la postura de las rodillas, usted Ujú. decía que si yo estoy demasiado flexionado los pies hacia detrás, Sí, a tenemos veces la como si se rodilla. pasara a veces la inclinación de la rodilla, que sería bueno, quizás tenga que ver obediencia, porque eso genera algunas molestias en otra parte. Si usted pudiera hablar sobre eso. Sí, o sea, me estabas preguntando que estando de pie, si tienes molestias estando de pie porque te notas que las rodillas están en extensión y las estás bloqueando, entonces es que puede ser que tengas una laxitud propia de rodillas, por lo tanto, lo que tienes que hacer es activar muchísimo más tu cuádriceps. A tu cuádriceps le falta fuerza si le pasa eso, si se va hacia atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejercicio tienes que hacer? Activar el cuádriceps. El cuádriceps hace extensión de la rodilla, estando parada, sentada, colocar peso en el tobillo y levantar el pie. Ese es un ejercicio de cuádriceps. Otro sería hacer sentadillas, que activas también glúteo, o quedarte parada apoyada en la pared y flexionar un poquito las rodillas y estarte parada 30 segundos, 40 segundos, lo que puedas aguantar e ir aumentando el tiempo. Esto va a ayudar mucho a que la rodilla esté más alineada y no caiga el peso en la zona posterior de la espalda. La zona posterior de la espalda es la zona lumbar, en la cual se agarra el diafragma. Cuando bloqueas las rodillas, el diafragma se bloquea, con lo cual vas a poder tener más respiración si ese diafragma está más libre. Por lo tanto, tienes que hacer dos cosas. Tienes que activar tu cuádriceps y además tienes que aprender a tener conciencia. En el momento que te apetezca tirar las rodillas hacia atrás y te das cuenta de que lo estás haciendo, párate, vuelve otra vez, vete contra la pared, haz un poquito de cuádriceps, ayúdate a colocarte un poquito apoyada de la zona de las nalgas, aunque sea alta, porque no es ni una posición sentada ni una posición de pie. Si tú ya sabes que tienes una deficiencia de cuádriceps, no puedes activar tu cuádriceps de la noche a la mañana. Necesitarás meses de trabajo.
Entonces, mientras estos meses no van pasando, sé benevolente con tu postura, ayúdate, no la fuerces, no quieres, bueno, me tengo que acostumbrar, no, apóyate en una mesa alta para tocar. Entonces, tus rodillas estarán un poquito en flex y eso favorecerá que puedas respirar y tu espalda esté erguida igualmente. Y no dejes de hacer este trabajo de cuádriceps a la vez. Un pasito de cuádriceps, un pasito de postura, un pasito de cuádriceps, otro de postura. Y así dentro de unos 6 meses verás cómo podrás estar más erguida y sí, sin estar con esas rodillas tan en extensión. Gracias. Hay una pregunta. Eh, Cada vez que yo toco el instrumento, siempre el pulgar de la mano derecha con el que se agarra el instrumento me comienza a doler, solamente esta parte. Luego de un tiempo, mientras más ensayo, me empieza a doler el dedo completo, luego la muñeca y luego el brazo completo, a tal grado que tengo que utilizar la correa y no toda la vida yo voy a utilizar la correa. ¿Qué usted me recomendaría para que no me siga pasando eso? Vale, que cuando he explicado lo del agarre, ¿se ha entendido la pinza? Sí, Ok, muéstrame la sí, tuya. ¿Con el instrumento? Sí, sí, ven. Acércate a la Sí. pantalla y primero me muestras tu Ah, mano haciendo una pinza. Muéstrame tu mano haciendo una pinza primero sin el instrumento. Mira, tú me estás haciendo esto y así no te veo el pulgar. Hazlo así. Ok, perfecto. Vale, entonces, ¿tú qué estás viendo ahora en tu mano? Mira tu mano. Mira dónde Que está cae, ovalado. mira dónde cae el pulgar en relación a los otros dedos, a la altura a la que cae, a ver. entre el primero y el segundo, ¿sí? Imagínate ahora que estás Ajá. agarrando un vaso. Vas a agarrar un vaso y te lo bebes, ¿sí? Vale, mira a qué altura te queda el pulgar en relación a ese dedo índice, ¿sí? Al Eso, primero. muy bien, ok. Pues ahora compáralo con el agarre que estás haciendo con el instrumento. Vete al instrumento y coloca la mano. un poquito para que ella vea. Vale, Si te pones no hace falta que lo vea yo, quiero que lo veas tú. ¿A qué altura te queda? Queda totalmente entre los dos dedos. Ok, entonces, ¿qué te está diciendo ese agarre? Que no está alineado, entonces, No con está el índice. alineado, es diferente tu agarre fisiológico, ¿no? Del agarre que estás usando con el instrumento. Entonces, tu dedo se está quejando y es normal porque no estás usando un agarre. ¿Puedes hacer algo tú? ¿Qué podrías hacer? Cambiar ese agarre, cambiarlo para que sea mucho más fisiológico. En tu caso, te está llevando el dedo abajo y necesitas un dedo más arriba. Con lo cual, hay una pieza que puedes cambiar ya dentro de lo que es tu mismo clarinete, una tuerquecita que puedes hacer que haya 2 milímetros un poquito más arriba. Eso, mira a ver si puedes cambiar un poquito más arriba esta pieza. No hace falta que lo hagas ahora. Tómate tu tiempo. Ok. Y si no, la solución es una de las piezas que te he dicho. Busca agarres ergonómicos en clarinete y cambia ese agarre. Eso sería la solución definitiva para tu tema en el instrumento. Mientras tanto, ¿qué puedes hacer? Pues mientras tanto, lo que puedes hacer es levantar un poquito más el codo para que tu dedo no agarre tanto peso. Busca un poquito la distancia y busca más un trabajo más hacia atrás para que no tengas que sujetar tanto el peso del brazo en sí. ¿Sí? Entonces el ejercicio de la pared y después también tu dedo necesita también estar un poquito más fuerte. Entonces puedes hacer ejercicios de tonificar tu dedo para que se tenga más resistencia, digámoslo así, ¿eh? Pero tienes que hacer todas las cosas, no solamente una. Una pregunta, Gracias. rapidito, una pregunta. Quiere decir, doctora, que el dedo pulgar, el dedo pulgar debería estar entonces
casi en consonancia con los primeros dedos. Con Tal el y, índice. y tal como casi funciona la mano, ¿verdad? En ese caso, lo que habría que ajustar el dispositivo de pulgar para que eso suceda exactamente igual, lo más igual posible. Sí, voilà. Es eso, ¿verdad? Entendió bien. Gracias, gracias. Una pregunta más por aquí. No, doctora Ana Velázquez, ¿cómo está? Buena Gracias. tarde. Tengo dos preguntas. La primera, yo he hecho el ejercicio de ajustar el apoyo pulgar hacia arriba porque eso es como directamente proporcional. Si yo subo el apoyo pulgar, el pulgar sube. Eso ya lo había entendido hace como unos meses. Y hay unos instrumentos que lo permiten, hay otros que no, entonces ahí recurrimos a estos elementos. Tongman, creo que se llaman ellos, los apoyapulgares, así que listo, es una extensión que permite precisamente eso. Me he dado cuenta con el tiempo que cuando coloco el dispositivo y lo regulo la altura, siento tensión porque tal vez la mano estaba acostumbrada a otro agarre, Mm. no precisamente en el pulgar, porque listo, ya está listo, está bien a la altura del índice, pero como es algo extraño, como que acostumbré mucho tiempo la mano a esa posición, me coge una tensión en otras partes de la mano, entonces ahí yo pienso de qué forma puedo hacer una transición ergonómica de estar con una posición que ya la tenía acostumbrada a subirla porque se siente el cambio y es diferente y es extraño también cuando estoy tocando, incómodo. Sí, te entiendo perfectamente y me gustaría que me mostraras con tu mano que puede ser que con el tiempo que has pasado con un agarre, como tú dices, que te iba no adecuado, puede ser que estuvieses haciendo todo Ujú. el rato una posición de extensión del dedo, es decir, que estaba el dedo en esta posición. ¿Puede ser? El pulgar, el Sí, pulgar como hacia atrás, muy hacia atrás. sí. Sí, porque a veces algo así me han comentado sobre, no sé si es como la hiperelasticidad, bueno, una cuestión de la Sí, ya elasticidad, veo que tú que a veces el pulgar se echaba demasiado para atrás y estás. cómo controlo algo que de pronto naturalmente mi cuerpo es así, entonces entraba como un poco en Claro. conflicto, El súper pulgar. Entonces, se mira, echaba para atrás. si cuando echas atrás el pulgar, el tope de movimiento, o sea, quien sujeta no es el músculo, sino es la articulación, ¿vale? Porque lo puedes hacer con la otra mano para que tengas un estímulo propioceptivo completamente diferente. Mira, si tú haces fuerza, mira mi mano un momento, si tú Ujú. haces fuerza así y lo activas, este músculo justamente aquí, cuando empieza la articulación, es donde está parado el peso. Y lo vas a notar porque si ahora yo resisto y le pongo peso, vas a notar que hace un brazo de palanca aquí debajo. Con lo cual, Y precisamente, sí, ese es un punto que yo tenía bastante tensión precisamente. Y claro, este espacio de acá también. sí, sí, sí. Entonces, el pulgar es un dedo que por la importancia que tiene muchos músculos, con lo cual puede pasar que cuando tú estés tocando ahora, incluso con el buen agarre, como hace tanto tiempo que estás con el mal agarre, digámoslo así, tu dedo todavía Sí. tiende a la extensión. O sea, el dedo estará en una posición correcta, pero puede estar sigue estando en extensión. Con lo que tienes que mirar que no estés haciendo otra vez el bloqueo. Entonces, O sea, ser consciente. sí, pero ser Consciente. consciente, vamos a tocar de pies al suelo y no lo puedes Ujú. hacer a la vez que tocas. O sea, cuando tocas tienes que estar por la partitura, por el aire, por la expresividad y la armonía y todo. Entonces, no es bueno ni lógico que lo hagas al mismo tiempo. Por lo tanto, te tienes que tomar tu tiempo para que ese pulgar, como le decía a tu compañera, te tienes que tomar tu tiempo para que tus rodillas tengan una sensación diferente para que al tocar no estés pendiente de las rodillas, sino estés pendiente de tocar. O sea, Ok. digamos que tu dedo
está a falta de tonificación de la musculatura propia del pulgar, está acostumbrado a buscar un tope articular y no muscular, por eso el músculo de dentro se queja. Y entonces esto lo tienes que hacer en tu vida diaria, en tu vida diaria. Fíjate cómo agarras un vaso, fíjate si lo agarras en extensión ya o en flexión. Estos detalles, cómo agarras el cepillo de los dientes o cómo agarras un bolígrafo. Entonces, tú tienes que hacer una adaptación, tienes que dejarle al cuerpo un tiempo de adaptación y no pretender que por arte de magia, solo por haber cambiado el apoyo y al dedo, pum, sepa colocarse. El dedo lleva tantos años haciendo esto que va a seguir haciendo esto. Entonces, trabajo del pulgar, por un lado, trabajo fuera del instrumento, voy agarrando cosas, me voy fijando y le pongo intención en cómo hago las cosas para que luego con el instrumento salga. O sea, gracias que no, molestias y que no te has lesionado. Y ahora date el tiempo, al menos 6 meses, como le decía la compañera, 6 meses de adaptación necesitas. Y haciendo cada día un trabajo del pulgar, de hacer este ejercicio, de coger cositas pequeñas, de decirle, hey, que esta articulación está aquí para algo, venga, venga, va, para arriba, para abajo, y nada de hacer esto, ¿eh? Nada de hacer esto, porque esto es todo de bloqueo de articular. Estate así. Muchas gracias, de verdad muy interesante la respuesta porque precisamente este movimiento así es algo que ya lo he habituado en la cotidianidad y claro, cuando lo voy a aplicar ya es difícil decodificarlo, por decirlo así. Una última pregunta, espero sea corta, Última pregunta. eh, de mi parte. Yo tengo estudiantes de clarinete de 8 años y ellos tienen un agarre, digamos, en el movimiento horizontal del pulgar. Ellos ponen el apoyapulgar en esta parte. Uno de esas la pones por acá para que le quede un poco redondo el cierre. Ellos la ponen por acá porque tienen los dedos muy cortos. Tienen los dedos muy Genial. cortos y poner acá que implica que los dedos queden así estirados. O sea, Ujú, mucha tensión, digámoslo así. Algunas personas recomiendan no, que cuando son tan pequeños como el cuerpo, el tono muscular no está totalmente desarrollado y bueno, muchos factores más, la longitud de los dedos y demás, que prueben con el requinto. El problema es que en el conservatorio donde estoy dando clases no hay instrumentos más bien pequeños. ujú. ¿Qué dices que no tienes el requinto? ¿O que sí? No tenemos el instrumento y pues a veces es difícil decirle a un niño que apenas está aprendiendo y que no sabe si va a seguir con la música, decir, cómprese un requinto. Y el conservatorio no ofrece tampoco esa posibilidad. Solo están los Entiendo. clarinetes sopranos y los papás quieren que vean clarinete, ¿Y por qué no lo apoyas en el atril? que apoyen al tocar el atril. el instrumento sobre el Ah, atril, o sea, sí, Buscar no uno una sé. sí, que articulación. un atril delante solo para apoyar el instrumento, que se sientan cómodos. Esto, mira, es una Ella. opción. Y la otra es desmontar el clarinete, que solo lo agarren con una mano y que empiecen a trabajar con una Mm, mano y ya está. Si no ok. tenemos, si no tenemos el requinto, pónselo fácil, si no se te van a ir. En- Entonces, Sí, sí, sí. ayúdales con que sujete el peso del instrumento. Si ahora no estamos en 8 años no estamos ahora para hacer virguerías. Es más importante que estén bien colocados y que les haga, que tengan gusto de tocar y no tanto hacer filigranas, ¿no? Ok, Ujú, sí. sí. No, muchas gracias. Era esas dos preguntas. Pues Ana, vamos a dejar las preguntas aquí para que puedas tener unos minutitos si deseas todavía de hacer la parte práctica, aunque ya te tenemos una hora aquí con nosotros. Sí, simplemente quería hacer esta parte práctica, que es la de que se coloquen así las manos y aprendan a inclinarse manteniendo esa pelvis neutra. Entonces, simplemente es colocar una mano encima de la otra, saber que este espacio hay que mantenerlo. Entonces, las manos, si me miráis a mí un momento, no van aquí, van aquí abajo.
La primera es de la punta del esternón al ombligo y la otra es del ombligo al pubis. ¿Sí? Entonces, inclinaros manteniendo esta posición, inclinaros y os levantáis. Vale, ahí y levantaros, vale. Ujú. Vale, entonces, miradme un momento, porque unos estáis con una mano muy arriba y la otra estáis con una mano muy abajo y no se tocan los dedos. Sí, sí, que se toquen los dedos. Ok. Eso. Apretar la barriga para adentro. Venga, y nos volvemos a sentar y las manos se tienen que mantener iguales. Exacto. Podéis hacer mucha inclinación hacia adelante, ¿eh? Entonces, esto os indica que cuando os inclináis, cuando tocáis el instrumento y estáis en movimientos, si hacéis esta bajada, estáis curvando la espalda, estáis que la columna del aire está inclinada y por lo tanto esa mano se os chafa y estáis aplastando ese espacio. Entonces, este ejercicio os enseña a mover la pelvis del sitio adecuado en la cual el diafragma y el suelo pélvico están manteniendo la presión para que la columna del aire tenga muchísimo mejor recorrido y que esté muchísimo más dirigida. Entonces, si lo hacéis ahora exagerado, como lo estoy haciendo yo, nos vamos a tirar hacia adelante y hacia atrás y que este movimiento salga de la pelvis, de la misma silla, adelante y atrás, adelante y atrás, exacto. Y ahora estáis haciendo que sea la pelvis la que se mueva y no la espalda. Y es de ahí de donde tiene que salir el movimiento. Ahora, muy bien. Ahí. Y si ahora nos levantamos, podemos mantener la posición. Y si es bien, y nos volvemos a sentar, claro, ahí vamos, exacto. Entonces, cuando nos inclinamos hacia adelante, la mano de arriba no puede estar chafada. Si se chafa la mano, es que inclinando la espalda y no he hecho el movimiento correcto. Entonces, primera fila lo hace muy bien, la segunda fila también. La tercera fila no la veo. Entonces, si queréis colocaros o pasáis a la fila 1. Ah, es que es muy delgada la última. Vale, a ver, otra vez, que os vea. Ahí, perfecto. Ahí vamos. Y si nos movemos en la silla para que notéis los isquiones, cómo se mueven, manteniendo que la pelvis es la que dirige el volante de la espalda. Wow. Ahora me gustaría que lo hicierais 5 veces con los ojos cerrados para sentir esta movilidad, colocando los pies en el suelo y colocando la pelvis más al borde de la silla. Y así notaréis más la movilidad desde abajo. Y respirar profundamente. Muy bien. Cuando hemos acabado estas 5 veces, quedaros parados, quietos. Las manos se siguen manteniendo en esta posición. Inspirar por la nariz. Soltamos y notar que la mano que tenéis abajo, más cerca de la zona del pubis, es la que está notando que al inspirar esta mano es la que sale hacia afuera y al soltar el aire esta misma mano es la que se mueve hacia adentro. Inspiro por la nariz y noto que es la mano de abajo la que se mueve y se aparta de mí. Y al soltar el aire es esta misma mano la que entra hacia adentro y me ayuda a soltar el aire. Y para hacer este ejercicio lo hacemos con una respiración 4-6. 4 tiempos para inspirar
6 tiempos para soltar el aire. Aflojamos los hombros y conectáis la sensación que tenéis ahora, pies en el suelo, pelvis estable, respiración consciente con columna del aire muy bien colocada. Y de ahí soltáis los brazos, aflojar los brazos, quedaros quietos de la columna, mantener los ojos cerrados para mantener la sensación de columna elongada y girar los brazos como si quisierais enseñarme las palmas de las manos. Enseñarme a mí, no al cielo. ¿Vale? Con los brazos largos, sin doblar el codo. Quedaros con los brazos largos al lado del cuerpo. No delante del cuerpo, al lado del cuerpo. Al lado, eso. Y ahora, girar los brazos, enseñarme las palmas. No, sin levantarlo, no he dicho levantar, he dicho girar. Ahora, bien, ahora sí. Los pies bien colocados en el piso. Ahora sí. Cuando hacéis este movimiento, estáis trasladando el peso del brazo al tronco. Ahora lo vamos a hacer mal expresamente. Dar la espalda, las manos, no quiero ver el dorso de vuestras manos. Girar, girar, girar y poner las palmas de las manos al contrario. Vale, ahí estáis notando que estáis activando el pectoral, la clavícula y el peso del brazo va adelante. Volver a girar los brazos y enseñarme las palmas. Y ahora el peso del brazo está más atrás. Esta es la posición ideal para agarrar el instrumento. Ahora flexionar los codos. Muy bien. Y ahora escuchar lo que os voy a decir y sentirlo. Gracias a que las escápulas, gracias a que los hombros van hacia abajo, voy a poder levantar las manos a la altura de mi cara. Muy bien. Y ahora noto que el peso del brazo está más atrás, no está en el brazo en sí, está en la espalda. Y ahora voy a girar el codo para agarrar un instrumento que tengo delante de mí. Ahí. Y esta posición es la que tengo que notar cuando toco. Y ahora vais a balancearos adelante y atrás, imaginando que estáis agarrando el clarinete de la misma manera que estábamos manteniendo este espacio entre tórax y pelvis, notando que es desde la pelvis el movimiento. Respiramos y lo noto que está conectado mi cuerpo. Ahí, muy bien. Listo. Muchas gracias. Aflojar los brazos, quedaros con esa sensación. Es una muy buena colocación y esta la podéis practicar sin el instrumento para ir llevando al cuerpo a lo que es correcto biomecánicamente. ¿Listo? Qué rico. Esto, Ya ves. sí. Se sintió muy rico esto. Bueno, Ana, pues hemos llegado al final del taller, no porque no queremos escucharte más, además de que es bien tarde para ti, también porque tenemos un concierto en unos minutos que tenemos que pasar entonces a la sala. Te agradecemos de todo corazón este espacio tan interesante. El tema ha sido
muy bien explicado, nos quedó todo muy claro Te estás Me repitiendo. y alegro. vamos a intentar repetir un encuentro como este porque de verdad que toda esta información es muy relevante y como te explicaba, por lo menos aquí en Santo Domingo, muy poco abordado. O sea que Me mil alegro. gracias por Gracias. compartir tu trabajo y tu conocimiento con nosotros en esta tarde. Un saludo para todos, que os vaya muy bien el concierto y el cuerpo es vuestro primer instrumento. Un besito. Así es, vamos a darle un aplauso, Marta. Y vamos a hacer una foto grupal contigo. Ven, vamos a hacer una foto de grupo contigo. Te la mandamos. Vamos a tratar de que no saquen los feos. Pero bueno. Parece, para usted, un momento. Y voy a tirar varias, un segundito. Y voy a tirar una horizontal por si acaso. Sí, Gracias. Díganle adiós, Ana, a todos. Gracias, gracias, gracias. Ana, hasta pronto. Mucho gusto, un placer y muchas gracias. Adiós. Buenas noches para ti. Gracias. Descanse. Adiós. Adiós. Chao.